Nada, yo hoy quería hablaros un poco de lo que hacemos en el LM Pulse y un poco daros algunos datos de este tema tan interesante, ¿no? A día de hoy, que todo el mundo habla y que nadie puede dejar de tener opiniones, que es el tema de la inteligencia artificial. Y ahí, bueno, vamos a hablar de algunos mitos, ¿vale? Que nosotros, pues al ver muchos datos de AI Search, pues tenemos bastantes opiniones también. Y un poco, pues, datos sobre Argentina, ¿no? En el contexto de la IA. Y nada, solo para que me conozcáis, yo soy Esteba, uno de los cofundadores del LM Pulse. En mi vida previa fui SEO, soy SEO realmente, más de 10 años llevando el SEO de grandes empresas, como pues las de Adevinta, ¿no? Que es un grupo de clasificados, Softonic, que quizás lo conoceréis, portal de descargas, y también en agencia durante unos años. Así que nada, hoy os voy a contar un poco mi perspectiva, que además es la perspectiva de un SEO, ¿no? De una persona que realmente lleva y ha llevado proyectos. Y os voy a pedir dos cosas. Una, que tengáis la mente abierta, porque yo mismo, viniendo del SEO, ¿no? El LM Pulse lleva un año como proyecto, o sea, es un proyecto bastante nuevo. Y es bastante típico que se compare con algo como el SEO. Y aunque obviamente pues el SEO es la base del posicionamiento en IA, en nuestra experiencia no es necesariamente lo mismo. Con lo que hay que tener la mente abierta y cambiar un poco esa mentalidad. Y luego, a mí me gusta la gente que duda de todo y que cuestiona todo y sobre todo que lo hace con datos. Entonces aquí nosotros vamos a aportar algunos datos para que vosotros mismos os forméis vuestras opiniones. ¿Vale? Pero bueno, como cualquier persona que tenga LinkedIn habrá visto, ¿no? Que hay mucho debate sobre los prompt trackers, si hay que traquear la visibilidad en la IA, si no hay que hacerlo. Y muchas dicen, no, pues que las respuestas son probabilísticas, con lo que no tiene sentido medirlas, o que el tracking es algo que no es útil, que no es perfecto, y ahí, bueno, siempre hay como muchas opiniones, pero realmente es como todo, ¿no? Las visitas de Google Analytics hace muchos años que no son la totalidad de tus visitas por los ad blockers, por las aceptaciones de cookies, etcétera, con lo que realmente la medición imperfecta lleva muchos años en el marketing digital. Nosotros hemos recabado todos los mitos que hemos encontrado en 13, ¿vale? Que son desde que las respuestas son inconsistentes, no se puede replicar la experiencia del usuario, el tracking por API da resultados erróneos, cosa que es verdad. Y bueno, aquí son los mitos que nosotros, yo que he hecho más de como quizás 500 llamadas en el último año, he recopilado aquí en un solo slide. Yo voy a recoger las que más relevantes me parecen, que son las que están en azul, y voy a repasar un poco para que también os llevéis, ¿no? Estas principales ideas del sector de AI Search. El primer mito, que creo que además es el más frecuente, es que cuando tú quieres medir tu visibilidad de inteligencia artificial, la gente suele decir, como las respuestas son inconsistentes, medir no sirve, ¿no? Y eso viene de que los modelos de IA son lo que técnicamente se llama estocásticos. Eso significa que cada respuesta es diferente a la anterior, en general. Aunque puede haber algunas repeticiones, pero en una respuesta larga, cada modelo se genera de manera, cada respuesta se genera de manera individual. Y ahí, una de las cosas que mi socio Dani dice siempre es que hay infinitas maneras de decir lo mismo, ¿no? Y aquí hubo un artículo del famoso Rand Fishkin, que todos conoceréis, fundador de Moz, que es una de las primeras herramientas SEO que hubo, que hizo un artículo, ¿no? Como explicando que los modelos de IA pues no daban siempre las mismas respuestas y tal, pero luego el pobre no se dio cuenta que uno de los datos que daba es que en un ejemplo de un prompt que él cogió, que creo que hizo como 1000 veces, dijo, el 97 de las respuestas sobre hospitales oncológicos mencionan City of Hope, que debe ser un hospital ahí en Estados Unidos, aunque la posición varía. Entonces, realmente está confirmando que no es necesario traquear 1000 veces si el 97% de las veces te da
una misma respuesta con ese hospital mencionado, que varíe un poco la posición, pues es algo que ya puedes asumir, ¿no? Dentro de los datos del LM Pulse, nosotros medimos distintas métricas que ahora hablaremos, pero generalmente lo que vemos es que no tiene tanto sentido obsesionarse con la variabilidad de las respuestas. Es cierto que varían, es cierto que se personalizan por usuario, pero la variación es bastante menor de lo que uno pensaría. Semana a semana, los datos de visibilidad, como podría ser un dato de visibilidad de Sistrix o de Ahrefs, sería algo realmente bastante estable. El segundo mito que vamos a repasar, que es el número 11, es que la IA casi no manda tráfico, así que no importa. Aquí yo creo que, bueno, primero que es debatible que la IA no mande tráfico, porque, por ejemplo, en el LM Pulse, ChatGPT es el tercer canal que más tráfico nos trae y además es el canal que más valor de negocio nos ha generado a nivel de adquisición, ¿vale? De hecho, nuestro mayor cliente, que representa como 15 o 20% de la facturación, llegó por un chat de ChatGPT, que además se lo pedí, lo tengo ahí imprimido y guardado, pero realmente creo que no tiene tanto sentido, ¿no?, estar siempre con esta mentalidad un poco antigua de medir el éxito en IA por el tráfico que recibe. Aquí veremos que hay distintas métricas que yo recomendaré que al menos consideréis y en general lo que vemos es que medir el tráfico y las conversiones de la IA tiene sentido, pero la atribución es muy diferente, ¿vale? Y eso es porque, no sé si os ha pasado, pero yo, por ejemplo, a veces pues hago una sesión de Claude en la que puedo pensar, ¿dónde puedo comprar una lavadora? Y ahí Claude me dará un nombre y como no me enlaza al producto, yo voy y lo busco en Google, ¿no? Con lo que la atribución en la IA no es necesariamente la que uno pueda ver en Analytics. Es una atribución que puede ser bastante más compleja y que generalmente yo creo que está infrarrepresentada, ¿vale? Así que tráfico sí que hay que medirlo. De hecho, en el LM Pulse tenemos integraciones para medir los datos, cruzarlos con los datos de visibilidad, pero si el principal KPI de la IA es el tráfico, empezamos por una medición sesgada. Luego, otro mito que también es bastante típico, y yo que vengo del SEO me encantaría creer que es verdad, es que si posicionas bien en Google, ¿no?, o si tienes buen SEO, ya posicionas bien en la IA. Eso no es verdad por muchas razones, ¿no? El primero, porque en general el posicionamiento en AI Overviews, que sería como lo que en teoría debería tener más correlación con Google, no tiene tanta correlación como uno pensaría. ¿Por qué? Porque la AI Overview lee hasta 30 resultados, con lo que sí que es cierto que las queries pueden tener cierta representatividad, pero ya partimos de 30 y no de 10. La otra cosa que hace que sea muy diferente es que las IAs usan lo que se llama query fan-out. El query fan-out son queries que las IAs hacen por debajo, que tú no ves generalmente, que no son la query que tú has buscado. Es decir, si yo busco mejores sitios para hacer eventos en Buenos Aires, pues va a buscar otras queries por debajo que no tienen por qué ser la misma. Entonces ahí ya partimos de algo bastante distinto. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que ChatGPT existe y de hecho es el buscador principal. Hasta hace unos meses teníamos los indicios de que ChatGPT estaba haciendo scrapping de Google. En los últimos análisis que hemos hecho hemos visto que ChatGPT vuelve a correlacionar con Bing. Entonces ya partimos de que tú puedes ser muy visible en Google, pero en Bing no necesariamente. Entonces, partiendo de esta premisa, si quieres posicionar en ChatGPT, puede que ser visible en Google no sea suficiente. Y la última, que lo veremos más en detalle en un rato, es que en general nosotros no creemos que el posicionamiento en la IA sea lo que nosotros llamamos posicionamiento first party, es decir, que no depende solo de ti. ¿Por qué? Porque más del 96% del contenido que lee la IA, cuando te va a decir si posicionarte o no, es lo que dicen otros de ti. Es decir, si yo busco vuelos a Calafate, lo que va a decidir que eso suceda no es mi web,
es el conjunto de cientos o miles de webs que puedan hablar de ello, tanto en el entrenamiento del modelo como luego. Con lo que en general, si quieres posicionar en IA, importa mucho lo que otros digan de ti, no solo lo que tú dices de ti mismo. Aquí, otra cosa que también es importante es que es cierto, y eso es verdad, que cualquier herramienta que haga tracking de resultados de la IA mediante datos de la API oficial, ¿no? Digamos, si yo me puedo dar una cuenta en OpenAI, puedo hacer una query, esos datos que veréis no son los datos que ve el usuario real, ¿vale? Las APIs están pensadas sobre todo para contextos de productividad, para ayudar a los programadores a programar, etcétera, etcétera, pero no están pensados para que sea un mapping uno a uno con los datos reales. Entonces aquí cualquier dato que veáis de la API no tiene nada que ver. De hecho, una anécdota es que la API de ChatGPT, por decir una, nunca cita datos de Reddit, ni del New York Times, ni de Quora, ni de muchos dominios. Entonces realmente lo que veáis en la API no tiene nada que ver. Nosotros en el LLM-Pulse y la mayoría de herramientas hacen scrapping de la versión en guest mode, no logueada, que es la manera que nosotros consideramos correcta y bueno, creo que la industria la considera correcta, pero el dato que más lo refleja es uno que hizo un análisis, una herramienta SEO que se llama Surfer, que dijo que el overlap es solo del 8%. Entonces, con un overlap del 8% no tiene nada que ver lo que estás viendo con la realidad, ¿vale? Así que siempre que contratéis una herramienta, sea cual sea, que haga scrapping de los datos reales de un usuario en versión incógnito, ¿vale? Y bueno, luego en general, otra cosa que también me ha pasado bastante y que es anecdótica, es que muchos, sobre todo ejecutivos, no personas que se dedican al mundo del SEO o del GEO, hacen una consulta sobre su empresa en su propio ChatGPT y toman eso por la verdad, ¿no? Y eso es algo totalmente sesgado, porque las IAs que nosotros usamos guardan normalmente memorias de yo soy el directivo, CEO de tal empresa, con lo que si yo cojo y le digo a mi ChatGPT cuál es la mejor herramienta de AI Search, seguramente me dirá el LLM-Pulse. Con lo que siempre es obvio que nunca debemos tomar datos individuales de una sola cuenta como certeros, ¿vale? Entonces, como en el LLM-Pulse pues ya tenemos bastantes datos de clientes en Argentina, decidí coger también y hacer un estudio, además de todos estos datos, con los 13 meses de datos que tenemos de 5 modelos, ¿vale? Nosotros cubrimos hasta 11 modelos, incluyendo Copilot, Amazon Rufus / Alexa for Shopping, en fin, muchos. Pero los 5 que siempre cubrimos, que es de los que tenemos más datos, son ChatGPT, Perplexity y luego los 3 de Google, que son AI Overviews, AI Mode y Gemini, ¿vale? Así que para esto hemos cogido el dataset, que son 640.000 citaciones, ¿vale? Esto tiene un total de 48.000 dominios que se han analizado, no sé si se puede ver bien desde aquí, y un total de 2.700 prompts únicos, ¿vale? Entonces aquí, aunque no es un dataset gigante, pero nos da unos datos ya iniciales bastante interesantes. Una de las cosas que siempre se dice en el mundo de la IA es que, por ejemplo, YouTube y Reddit son las dos grandes fuentes, y es cierto. Si tú miras todos los datos del LLM-Pulse, las dos fuentes más grandes son estas dos. No obstante, el contexto varía mucho por país, por tipo de modelo, incluso por industria. De hecho, una cosa que nos ha parecido relevante es que, en realidad, al menos en base a estos 2.800 prompts, el dominio que más influencia los resultados de la IA ha sido Instagram. El segundo YouTube, luego páginas de Google y luego Reddit. Entonces, no necesariamente tenemos que generalizar. En AI Search depende mucho del contexto competitivo. Un ejemplo que siempre me gusta poner es que uno de nuestros clientes en España es Volkswagen.
Volkswagen, uno pensaría, bueno, pues si aparece en YouTube, pues ya está, ¿no? Aparecerán en la IA porque es la fuente mayor. No obstante, mirando los datos de su cuenta, veríamos que YouTube es la fuente número 14. ¿Por qué? Porque en el sector del automovilismo, YouTube, Google no lo considera como una fuente tan relevante. Con lo que si nosotros no empezamos a crear contenido en YouTube, no necesariamente vamos a ver resultados. Es por eso que herramientas como el LM-Pulse son útiles, porque el contexto de cada, digamos, negocio es lo que realmente tiene sentido. ¿Vale? Aquí vamos a ver algunos datos más sobre la concentración de los datos. Sobre los, ¿cuántos eran? 48.000 dominios, solo el 22% van al top 10. Eso quiere decir que hay mucha long tail, ¿vale? Cuando tú posicionas en la IA lee muchísimo contenido de muchos dominios. Que el top 10 solo se lleve el 22% hace una ley de Pareto inversa, ¿no? Prácticamente. Entonces hay que pensar bien que nuestro posicionamiento depende de muchos medios de comunicación, muchos factores que pueden estar influenciando. A partir de ahí, en el top 100 está el 44%, más o menos la mitad. Entonces, ya incluso en el top 100, que son bastantes dominios a tener en cuenta, solo son la mitad de las citaciones, con lo que hay mucha long tail. Y aquí vamos a ver algunos mitos más que también son bastante típicos y de hecho nosotros trabajamos bastante con algunas agencias que hacen servicios de reputación, ¿no? En el mundo del SEO la reputación típicamente se ha trabajado un poco aparte del SEO, ¿no? El Online Reputation Management es un poco el nombre que siempre se le ha dado a la industria y que ahora está sufriendo o está viviendo un renacimiento, ¿no? Porque cada vez que tenemos más datos de IA, la reputación cobra más importancia. De hecho, mucha gente ve la reputación en IA como algo muy cualitativo, no tan cuantitativo, sino que al menos hablen bien de mí si hablan en la IA. Porque también una cosa que aparece nueva en la IA es que tú eres mencionado, pero negativamente. Entonces eso tampoco es ideal. Pues una de las cosas que vemos en el LM-Pulse es que solo el 0,29% de los datos vienen de Wikipedia, ¿no? De citaciones de Wikipedia. De hecho, como veréis aquí, hay modelos, incluso Google AI Overviews, que en teoría es el que correlaciona más con la búsqueda tradicional, que solo el 0,12% de las citaciones son de Wikipedia. Entonces, ¿es importante tener un buen perfil de Wikipedia? Bueno, a ver, obviamente, pues no te va a doler tenerlo, pero no es que te vaya a salvar, ¿vale? Normalmente la Wikipedia, en nuestra experiencia, sirve sobre todo para esos casos en los que hay una marca, ¿no? Que tiene problemas reputacionales y puede que la Wikipedia se considere un poco como la fuente, ¿no? De la verdad en cuanto a esa marca, sobre todo para bancos, empresas aseguradoras, etcétera, etcétera. Luego, cada modelo también tiene su personalidad, ¿vale? Y eso hay que entender que en el mundo SEO nosotros generalmente venimos de que hay una fuente de la verdad, Google. 10 links azules, quizás en los últimos años pues ha habido más diversidad de módulos dentro de las IAs, pero aquí nosotros lo que vemos es que cada modelo cambia bastante su comportamiento. Por ejemplo, en ChatGPT el 41% de las citas van a dominios .ar, es decir, locales de Argentina, cosa que quiere decir que está localizando mucho más que el resto. Una cosa que es bastante particular, que nosotros hemos visto, es que la IA, aunque nosotros creemos contenido en nuestro idioma local, por ejemplo, pues en español, en Argentina, la IA lee mucho contenido en inglés, aunque estemos buscando en castellano. Entonces, una cosa que suele pasar bastante en Google, de hecho, es que Google busca en inglés, en sus query fanouts. Entonces, una cosa que yo creo que están haciendo ya algunos players es, aunque nosotros estemos en Argentina, crear contenido en inglés para influenciar los resultados de la IA. Cosa que, bueno, pues depende, ¿no? Porque en ChatGPT parece que estamos en 42% de dominios locales, con lo que quizás ChatGPT ha logrado ya solventar
este error que tenían, pero en cambio Google no tanto. Si nos vamos a otros modelos, vemos que Google AI Mode tiene un 9,6% de citaciones en Instagram, con lo que es una cantidad bastante elevada. Sin embargo, como muchos conoceréis, AI Mode y AI Overviews nacieron como iniciativas distintas. Sin embargo, 49 de los 50 dominios más citados son los mismos entre ambos, con lo que yo creo que al final van a ser una sola interficie, ¿no? Va a haber un merge de AI Overviews y AI Mode y va a ser simplemente el modelo de Google Search. Luego tenemos Perplexity, que conoceréis todos como un buscador bastante más especializado, y aquí vemos que tiene un sesgo hacia temas de finanzas, fintech y en general es más periodístico, con lo que ahí, por ejemplo, los medios de comunicación ganan peso. Y luego nos vamos a Gemini, el último, que tiene un sesgo hacia temas de noticias, ¿vale? Así que bueno, ya hemos cubierto un poco en detalle, pero os dejo también aquí algunos ejemplos más claros. En el caso de ChatGPT es el que más resultados locales da. De hecho, también tiene muchos enlaces y conexiones con la parte de Google Maps, con lo que también es bastante útil para negocios locales. Reddit es una fuente bastante fuerte, pero tampoco, como veis, la más fuerte. 3% tampoco es una cantidad, digamos, exagerada. Como os decía, AI Mode y AI Overviews a día de hoy es como básicamente lo mismo. Así que pues da resultados un poco distintos, pero a nivel, digamos, técnico viene a ser prácticamente lo mismo. Si nos vamos a Perplexity, pues aquí vemos que también hay muy pocas citaciones de retail. Aquí una cosa que también os puedo avanzar sobre ChatGPT y su comportamiento es que ChatGPT, y eso sí que es así, hace scrapping de Google Shopping, ¿vale? Los resultados de Google Shopping de pago son los que aparecen luego en ChatGPT, por ahora. Obviamente esto es temporal, es algo que nosotros hemos visto porque tiene una correlación del 100%, o sea, no hay dudas, digamos. Pero pues sí que es algo bastante interesante para los que estéis aquí del sector e-commerce. Ahora veremos también algunos datos, pero por ejemplo Perplexity no tiene ningún sesgo hacia temas transaccionales. A nivel de noticias, esto para mí, de grupos de medios de comunicación, esto es bastante interesante porque hay dos cosas bastante particulares de los temas de medios de comunicación. El primero es que los medios de comunicación tienen algunos acuerdos en distintos países con las empresas de IA, ¿vale? Ahora no recuerdo muy bien qué grupo era, pero en Argentina creo que hay un grupo de comunicación que tiene acceso, o sea, que firma un acuerdo con ChatGPT. Eso significa que tiene mucha más visibilidad que el resto. En España, por ejemplo, El País, que es el grupo Prisa, no es un grupo de medios de comunicación, tiene un acuerdo con ChatGPT. Entonces, si os fijáis, incluso en Argentina, elpaís.com es uno de los medios de comunicación que más visibilidad tiene. ¿Por qué? Porque tiene acceso irrestricto al contenido de El País. De igual forma, otra anécdota de España es que Cadena SER, que es una radio que bueno, es grande, es del grupo Prisa, pero vamos, que tampoco es que sea gigante, es el segundo medio de comunicación con más visibilidad. ¿Por qué? Porque tiene como esta whitelist, ¿no?, en la que aparece de manera más continuada. En Argentina yo no conozco tanto el setup de medios de comunicación, pero por lo que me comenta la IA, son prensa más de negocios, más un poco, digamos, no tan generalista, y aquí hay varios, ¿no?, pues que como veis tienen mucho más peso, con lo que, de nuevo, los medios de comunicación dependen del modelo en el que queremos posicionarnos y de los acuerdos que tenga por país. Entonces, en Argentina es probable que os interese ver quién tiene el acuerdo con cada medio de comunicación. ChatGPT tiene los suyos, Perplexity tiene otros y Google tendrá otros, aunque Google no los hace públicos, con lo que ahí tendremos que investigar un poco debajo de la alfombra.
Luego estamos en tema e-commerce, ¿vale? Que aquí imagino que habrá bastante gente que viene del sector. En nuestra experiencia, y bueno, creo que por lo que me han ido comentando las personas con las que he ido hablando, Mercado Libre pues tiene mucho peso en Argentina, en LATAM en general, es muy líder, pero el 50,9% de las citaciones de e-commerce se van al ecosistema Mercado Libre, ¿vale? O sea que más o menos es mitad Mercado Libre, mitad el resto de retailers y webs de e-commerce. Aquí pues tenemos Chango Más, que no lo conozco, pero tiene una citación bastante alta, y a partir de ahí el resto. Aquí, nuevamente, solo por puntualizar, la parte más relevante de todo este tema de retail es que ahora están emergiendo muchos protocolos, ¿no?, que habréis visto, como los de Google Universal Shopping Protocol, el de OpenAI, en fin, hay muchos. Entonces es probable que en los próximos meses, como ya ocurre en el mundo de Google Shopping, en el mundo SEO, ¿no?, nosotros como SEOs, una de las cosas que podemos hacer es crear un shopping feed y conectarlo con Google, ¿no? Eso nos sirve para paid y nos sirve para orgánico. En el caso de ChatGPT también han creado su estándar de shopping, ¿vale?, que es un product feed muy similar al de Google, pero con algunas diferencias. Y si queremos aparecer ahí, pues es interesante primero de todo trabajar en esto y luego ver pues cuáles son los retailers que más visibilidad tienen. Como os decía, por ejemplo, ChatGPT, que es el más avanzado en este ámbito, por ahora está haciendo scrapping en nuestra experiencia de los resultados de Google, pero es probable que esto sea algo temporal, hasta que ellos construyan su base de advertisers, ¿no?, que sean mejores, obviamente, que hacer scrapping de unos datos de un tercero. Otra cosa importante, que ya os la he comentado antes, es que cuando tú posicionas en Google, tú puedes o no recibir un clic, ¿no? Pero digamos que la gente pues se va al resultado de Google y va a clicar en una fuente. O no clica o se va a una fuente, pero digamos, eso es todo lo que puede suceder. En cambio, en la IA, las respuestas conversacionales son otro mundo, ¿no? Yo le puedo pedir cuál es el mejor banco de Argentina, y ahí puede que me diga, pues el mejor banco es este, este y este, y puede que también me diga al final, y sobre todo, este banco no lo toques porque tiene muy mala reputación, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que en Geo, ¿no?, que es el nombre que nosotros hemos acuñado por ir con el resto de la industria, el 96% de las citaciones se componen de cosas que los otros dicen, no de lo que tú dices de ti mismo. Entonces, si yo soy un banco, por ejemplo, Trustpilot es súper importante, porque los bancos en general tienen muy mal posicionamiento dentro de Trustpilot, algunos ni siquiera tienen los perfiles reclamados, no responden, etc. Y ahí, de repente, pasas a tener una respuesta negativa. Con lo que en la IA ya no es tanto aparecer, sino que si apareces, no sea de manera negativa. ¿Vale? Y bueno, os he contado aquí muchas cosas, pero quería comentar un poco cómo nosotros recomendamos que se mida el éxito en la IA, ¿vale? Que eso se puede hacer, digamos, de distintas formas, pero el manual de SEO, ¿no?, en general, no nos vamos a poner aquí a explicar el SEO, pero pues tú partes de que apareces en Google, ¿no?, lo que es una impresión, luego de estas impresiones te llevas un porcentaje de clics, ¿no?, un CTR, y luego eso genera tráfico orgánico y luego ese tráfico convierte en modalidades distintas para distintos tipos de sitio web. En la IA es un poco distinto porque todo esto ocurre dentro de la IA y tú no tienes datos de mucha de la navegación que hace el usuario. Entonces nosotros lo que recomendamos es medir las menciones de las marcas, es decir, si yo estoy monitorizando un número de prompts, las menciones sería cuántas veces se menciona mi marca. Luego tendríamos las citaciones. Las citaciones son el contenido que leen las IAs para generar una respuesta. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy intentando posicionar por
mejores bancos en Argentina, el contenido que lea la IA para generar esa respuesta va a sesgar la respuesta, ¿no? Es un efecto positivo o negativo también, depende del contenido que lea. Entonces ahí lo que nosotros queremos es aparecer como citaciones para generar menciones, ¿no? O sea, la citación genera la mención. Y luego tenemos el tema del sentimiento, que es un tema pues bastante, digamos, caliente en el tema de la IA, que es cómo medir si nuestra mención de marca es positiva o negativa, ¿no? Y aquí nosotros lo que hacemos es, cada vez que se menciona una marca, ya sea la nuestra o la de la competencia, analizar el sentimiento de esta respuesta. Es decir, si en una respuesta de mejores bancos en Argentina se mencionan 5 bancos, puede que uno diga, este es el mejor, este no está mal y este, olvídate. Pues este último, como si tú eres el responsable de esa marca, te interesaría encontrar que se ha dicho esto, ¿no? Dentro de miles y miles de respuestas, nosotros hacemos esa categorización. A partir de ahí, estas métricas como primitivas, ¿no? Que son como las 3 principales que vemos, se generan otras métricas, ¿vale? Algunas son propias del LLM Pulse, otras son más de la industria en general, ¿vale? Pero en menciones nosotros tenemos lo que llamamos el share of voice, ¿vale? El share of voice sería qué porcentaje del mercado tengo yo versus mis competidores. Es decir, si yo soy un banco X y tengo 1000 prompts traqueados, pues ¿qué tengo de mercado? ¿Un 5%, un 10%, un 20%? Y, digamos, estoy primero en el mercado, segundo, tercero. Y luego tenemos el AI Visibility Score, que es otra métrica que coge las menciones y las pondera por posición. Entonces eso significa que si, por ejemplo, nosotros estamos posicionando por el PROM mejores bancos en Argentina, ser el primer banco recomendado es mejor que ser el último recomendado, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario, pues un poco como en Google, a veces no se lee toda la respuesta, con lo que nos interesa ser mencionados en las primeras posiciones. Además, esto es algo bastante curioso, que yo lo descubrí un poco mirando datos, pero realmente correlaciona mucho. Las marcas líderes en el sector siempre se mencionan en primeras posiciones más que el resto. O sea, tiene sentido, ¿no? Digamos, no es algo que quizás tiene sentido, sino que realmente si tú eres el líder en el mercado, normalmente se te menciona más en porcentaje en primeras posiciones que en últimas. Luego tenemos el citation rate, ¿no? Que sería pues cuánto aparecen tus citas, porcentaje de fuentes terceras que te citan, y luego tenemos a nivel de sentimiento varias métricas relacionadas con el Net Sentiment Score, que sería una manera de medir nuestro sentimiento en agregado, ¿no? Comparándolo con la competencia. Y alertas por reputación, ¿no? Ahí pues también tenemos alertas semanales que recogen esos sentimientos negativos y se te informa de, pues, ha salido un nuevo producto y ahora la IA dice que estás mal porque ese producto es defectuoso. Pues la herramienta te ayuda a esto. Entonces, ¿cómo trabajamos en el Impulse? Siempre, y es lo que yo recomiendo en general, siempre con la interfaz real, no con la API. Los prompts que generamos en el LLM Pulse son en base a demanda real. Eso no quiere decir que tengamos la verdad absoluta sobre qué prompts se buscan y el volumen. De hecho, otra cosa que os recomiendo es que si alguna herramienta os dice que tiene el search volume del prompt, ¿no? De la query, es mentira. Ni nosotros ni nadie lo tiene, ¿vale? Porque ningún proveedor de datos, ni Google ni ChatGPT te dan esos datos y tampoco es posible tenerlo a través de scrapping, clickstream data, etc. Con lo que si alguien os lo dice, yo esa herramienta la quitaría porque quiere decir que os está mintiendo. Y luego trabajamos con 5 modelos como base, luego hay algunos opcionales que se pueden sumar y también tenemos pues un poco todo el tema de accionar los datos. El LLM Pulse nació como una herramienta de análisis, ¿no? De analítica, pero cada vez más nos acercamos a ayudarte a accionar esos datos, ¿no? Con lo que ya no, digamos, somos solo una herramienta de analítica, sino
que tomar acciones para posicionar en la IA es lo importante. Aparte de medirlo, ¿no? Porque por medir todos tenemos muchos datos y luego no se hace nada con ellos. Entonces, mi recomendación, si nunca estáis mirando una herramienta, cualquiera, scrapping sí o no, de dónde salen los prompts, qué modelos cubre, es transparente con los datos y es honesta, ¿no? Se inventa datos o te da simplemente los datos que están disponibles y te pone un disclaimer sobre los que no. Así que nada, respondiendo un poco al título que le dio el equipo de Eleven a la sesión, para mí cambiaron las fuentes, pero no los principios. Si la mayoría de aquí imagino que sois perfil SEO, pues gran parte de lo que hemos venido haciendo como SEOs es esto, ¿no? Posicionar. Pero cambian las fuentes, cambian la manera de presentar los datos y en general medir y un poco entender y optimizar pues cambia a día de hoy, ¿vale? Así que nada, muchas gracias.